2022. Teodoro, ahora sí te escuchamos. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí te escuchamos. Por favor, coméntanos si ha habido, digamos, en este 2023, Teodoro, una caída paulatina, ¿no? Que le ha tomado muchos meses a nivel nacional y sobre todo en Lima Metropolitana, porque me parece que es la tasa más baja en los últimos 31 meses. ¿Cuáles han sido estos factores que han permitido tratar de acercarnos? Todavía no estamos dentro del rango meta, pero nos estamos acercando a este rango meta que establece el Banco Central de Reserva. Sí, es una de las pocas buenas noticias económicas del 2023, en realidad, esta significativa caída que ha tenido la inflación, ¿no? Sobre todo durante la segunda mitad del año pasado, ¿no? Las cifras que publicó recientemente el INEGI confirman que la inflación cerró justamente con una tasa de 3.2% en Lima Metropolitana y de 3.4% a nivel nacional, resultados que, como bien decías, no veíamos desde mediados del 2021. Sí. ¿No? Y hay dos principales factores, ¿no? En la primera mitad del año se registraron caídas significativas en el caso, por ejemplo, de los precios de algunos combustibles, ¿no? Los precios que están más vinculados a la energía, ¿no? Y después, gradualmente, ya en la segunda parte del año, en la segunda parte del 2023, ya hemos visto cómo gradualmente se han ido corrigiendo y se han ido normalizando varios alimentos que sufrieron incrementos significativos por estos choques climáticos que hemos experimentado a lo largo de todo el año, ¿no? Hay que recordar el momento en el que el kilo de limón estaba por encima ya de los 17 soles, casi llegando a los 20 soles el kilo en algunos lugares, ¿no? La cebolla también, lo mismo ocurrió también con el caso del pollo en la primera parte del año, y esos factores se han ido gradualmente moderando hasta el cierre del 2023, en las que ya básicamente la inflación se encuentra muy pero muy cerca del límite superior del rango meta del Banco Central de Reserva, ¿no? Podemos hablar, digamos, de una noticia positiva, Teodoro, en esta última fotografía del reporte de inflación del mes de diciembre. ¿Todavía, digamos, hay terreno por el que trabajar? Definitivamente el Banco Central ha hecho un sólido manejo de la política monetaria para lograr justamente que la inflación pueda retornar al rango meta de una manera más rápida que el resto de países de la región, por ejemplo, ¿no? Si es que nos comparamos con el caso de Colombia, Colombia todavía tiene tasas de inflación por encima del 10%, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, el caso de Chile, que tienen tasas de inflación de alrededor de 4.7 y 4.8%. Bueno, Argentina, Entonces, ni qué decir. sí, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Ya tenemos, digamos, un resultado que parece relativamente más bueno, relativamente mejor de lo que se está registrando en el resto de países de la región, ¿no? Y esto, digamos, es una buena noticia en la medida de que con menores niveles de inflación, poco a poco, gradualmente, la capacidad adquisitiva de las familias debería irse recuperando, ¿no? Digamos, van a tener un respiro, en cierta manera, Claro. sobre todo en el caso de los hogares más vulnerables, ¿no? Que, digamos, son los más afectados por la inflación que se Sí. registra principalmente, ¿no? En el caso de alimentos, ¿no? Ahora, de acuerdo a tu perspectiva, Teodoro, este 2024 va a ser un año que no va a estar marcado por una inflación como la vimos en el 2021, en el 2022 y parte del 2023. Es decir, vamos a estar 2024 libre de esta mochila pesadísima que fue esta inflación que llegó a picos de casi 9%. Sí, en realidad diversos modelos desde el IPE nos están de alguna manera diciendo de que este 2024 debería ser mucho mejor en términos de inflación, ¿no? Nosotros estamos esperando de que la inflación culmine en el 2024 en alrededor de 2.5%, Okay. ¿no? Definitivamente este tránsito va a ser de alguna manera accidentado, no es que vayamos a ver continuos descensos de la inflación como lo ¿A qué hemos te estado refieres con viendo en los últimos. accidentado? O sea, ¿vamos a tener hipos durante el año? Eh, es posible tener algunos hipos, pero de alguna manera lo principal, la tendencia que te muestran los modelos, que de Ajá. alguna manera incorporan, por ejemplo, las menores cotizaciones a nivel internacional de diversos commodities, ¿no? El menor tipo de cambio, ¿no? Y también las expectativas, ¿no? De inflación, las expectativas de los agentes ya se encuentran muy cerca del rango meta. Entonces, todos esos factores de alguna manera deberían traducirse en una tendencia a la baja de la inflación que, como te digo, podría estar accidentado. Por ejemplo,
en el próximo, en enero de este año o en este primer trimestre, la inflación podría estar oscilando en alrededor de 3.2, 3.3%, pero luego, ¿no? Entre marzo y abril de este año vamos a ver nuevamente una caída significativa y es bastante probable de que ya entre el primer y segundo trimestre de este año ya tengamos a la inflación total dentro del rango meta del Banco Central de 1 y 3%, ¿no? Ahora, yo creo que es importante, Teodoro, que le expliquemos a los televidentes de quién depende. O sea, si es que la inflación ha caído en los últimos meses hasta ubicarse en 3.44% a nivel nacional y 3.24% en Lima Metropolitana, esto es el trabajo del Banco Central de Reserva. O sea, hay que explicar eso a la gente porque muchos congresistas o incluso personas que de repente desconocen de esto podrían darle, digamos, el trabajo, ¿no?, al Ministerio de Economía y Finanzas, y me parece que no es el camino correcto. La lectura adecuada es que hay que ponerlo en blanco y negro, ¿no? Es el Banco Central de Reserva quien ha logrado que la inflación empiece a ceder poco a poco en los últimos meses. Sí, la principal entidad pública que está encargada de la estabilidad monetaria en el país es el Banco Central de Reserva y calibra la política monetaria a través de su tasa de interés, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es lo que determina finalmente las tendencias que pueden tener algunos sectores en cuanto a las expectativas que manejan en la fijación de los precios, ¿no? Digamos, obviamente los precios se determinan en función a la oferta y la demanda, sí, pero el Banco Central ancla las expectativas para que estos incrementos no sean tan bruscos o tengan, digamos, estos incrementos tan repentinos como los que hemos experimentado a lo largo de los últimos 3 años, ¿no? Solamente para analizar la fotografía del mes de diciembre, Teodoro, ¿cuáles han sido aquellos rubros que analiza el INEI que han explicado, han explicado esta caída o el menor crecimiento, perdón, de la inflación, de 0.30% nada más en el mes de diciembre? ¿Es por alimentos, de repente, no sé, pues se me ocurre, restaurantes, hoteles, el tema de los pasajes? ¿Cuáles han sido esos escenarios económicos, los rubros económicos que han explicado esta caída? Sí, los principales, digamos, tienen que ver con el caso de alimentos, ¿no? En el caso de alimentos hemos visto un incremento ligero un incremento relativamente fuerte en el caso del pollo, por ejemplo. También hemos visto un incremento de casi 10% en el caso de la papa, pero a la vez, como se han registrado esos incrementos, también hemos visto correcciones bastante importantes en otros productos, como por ejemplo el tomate, el limón, ¿no? Son algunos de ellos que también, digamos, han evitado que este incremento pueda ser mayor, ¿no? Y también, aparte de estos rubros de la parte de alimentos, tienes el que más ha contribuido, que tiene que ver con la parte de transporte, ¿no? Con la parte de servicio de transporte, por lo que naturalmente ocurre en estas épocas del año, ¿no? El tema del turismo, el tema de las fiestas, ¿no? Entonces ahí se registran alzas, por ejemplo, en los pasajes en avión, en los tickets de bus, ¿no? Entonces eso también de alguna manera ha influido en tener un resultado, digamos, mensual positivo, después de que durante los meses previos hemos tenido retrocesos, básicamente, correcciones, normalizaciones de varios productos, principalmente en la parte de alimentos. Ahora, me preocupa mucho, y no sé si de repente en IP y Teodoro tienen alguna explicación que pueda sustentar lo siguiente. Hay regiones, o hay ciudades, perdón, para ser más exactas, a nivel nacional, que pese a que a nivel nacional y en Lima Metropolitana hemos visto una caída poco a poco, gradual de la inflación, se mantienen todavía por encima del 4%. O sea, Trujillo es un ejemplo clarísimo de cómo, pese a que en otras regiones del país se ha estado cayendo o ha estado cediendo un poco la inflación, se mantiene todavía un primer lugar. Me parece que Chiclayo también está en esta lista si la memoria no me falla, son ciudades del norte de nuestro país. ¿Por qué Trujillo no rompe el techo del 3%, como ya lo hizo Lima? Hay que recordar de que tanto Trujillo como Chiclayo vienen experimentando caídas bastante significativas en la producción agropecuaria, sobre todo en aquella que está vinculada, por ejemplo, a las frutas, ¿no? Entonces, en muchos de estos casos, la manera en cómo se han corregido los precios no ha tenido la misma velocidad en el caso de estas ciudades del norte, que han sido de cierta manera entre las más afectadas, ¿no? Por todo este clima mucho más caluroso que se registró en el 2023 de lo que se esperaba.
¿no? Entonces, eso explica en buena parte, por ejemplo, por qué Trujillo tiene una inflación de 5,3% y lidera en realidad el ranking de las ciudades con mayor inflación, ¿no? Exacto. Digamos, Trujillo es la ciudad de mayor inflación a nivel nacional. Y lo mismo puede también atribuirse en el caso de Chiclayo, ¿no? Chiclayo que tiene también una inflación de alrededor de 4,7% y donde, como te explicaba, Ajá. han habido caídas bastante significativas en la producción de bastantes, de diversos frutales, sobre todo, ¿no? Recordemos el caso de los arándanos que han caído fuertemente, el caso Claro. también de las mandarinas, ¿no? La producción de muchas de estas frutas se ha visto severamente afectada por el fenómeno del Niño y eso se traduce evidentemente en una convergencia más gradual o más lenta, ¿no? De la Teodoro, inflación al rango meta que debería estar. sí, podríamos entonces concluir que Trujillo va a ser la ciudad que, digamos, que regrese con más lentitud al rango meta, que demore más que otras ciudades a retornar al rango meta entre 1 y 3% en términos de inflación. Esto es un proceso bastante gradual, en realidad no, digamos, no tenemos una figura del todo clara para la parte regional, ¿no? Pero mientras más rápido, digamos, comiencen a normalizarse estos choques de oferta que han afectado a la producción de diversos cultivos, sobre todo, como te comentaba, de frutas, y también que no se registren nuevos brotes, por ejemplo, de algunos choques que también afectaron al precio del pollo, ¿no? Por Ok. ejemplo, el año pasado, ¿no? Podríamos de alguna manera decir de que podrían revertirse más rápidamente estos niveles de alta inflación que tienen en esas ciudades, ¿no? Pero, digamos, esto todavía, estamos todavía en el inicio del 2024, tenemos otras ciudades como, por ejemplo, como el caso de Iquitos, que tiene una inflación bajísima, ¿no? 0,8%, y que te da de alguna manera cuenta de la tendencia que podría seguir el resto de las ciudades del país, ¿no? De todas maneras, me parece que el factor fenómeno del Niño sí va a ser una variable que podría, digamos, mover un poco la brújula, tal como lo reconoció el presidente del Banco Central de Reserva hace 3 semanas. Es el mayor riesgo, definitivamente. Es el mayor riesgo que puede estar enfrentando la inflación actualmente, ¿no? Pero es un riesgo momentáneo, es un riesgo acotado. Es un riesgo, digamos, que tiene Transitorio. una fecha de caducidad. Exactamente. Registraría, digamos, un incremento transitorio en la inflación, un desvío, digamos, transitorio, Ok, ok. pero que debería irse corrigiendo gradualmente, ¿no? A medida que se normalizan estos choques. Perfecto. Teodoro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Feliz año, Teodoro Crisólogo.